Bueno, voy a empezar presentándome porque en el panel anterior arranqué sin siquiera decir mi nombre y apellido, cosa que debería haber hecho. Mi nombre es Andrea Risotti, soy coordinadora del área de estudios latinoamericanos de la Flaxo Argentina y también coordinadora académica de la Escuela de Verano Flaxo Argentina, que está teniendo hoy el final de su primera semana de actividad académica y cultural. Como explicamos en el panel previo, esta es la primera jornada académica de 2 que vamos a realizar en la escuela. Próximamente vamos a sacar toda la publicidad para la inscripción para el día viernes 1 de marzo, así que van a seguir teniendo noticias nuestras que estamos bombardeando en las redes sociales con la escuela de verano. En esta segunda parte de nuestra actividad de hoy vamos a compartir mesa con Luis Alberto Quevedo, director de la Flaxo Argentina, sociólogo, investigador de Flaxo, docente, y también pertenece al área de comunicación y cultura de Flaxo. Daniel Giorgetti, docente en la Escuela de Verano Flaxo Argentina, en el curso de Derechos Humanos, docentes en Flaxo, y también investigador, docente de la UBA, me salté a la Universidad de Buenos Aires, en el currículum de ambos, y Karina Felitti, investigadora CONICET, también investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente en Flaxo, docente en la Escuela de Verano también, y editora del libro que vamos a presentar en este momento. Yo simplemente voy a ser muy breve con algunas apreciaciones mínimas al respecto de la temática que nos convoca en esta parte del panel, y luego le voy a dar la palabra a Karina para luego dejar a Beto y a Alberto y a Daniel en sus presentaciones. Primero que nada, quiero agradecer a todos y todas por estar acá. Quiero agradecer a los autores y autoras que participaron de nuestro libro y a las personas que están en este momento online presenciando y atendiendo a nuestra presentación. Creo que uno de los temas que atraviesa este libro son las problemáticas y un enfoque diferencial de discusiones que tenemos en el campo de lo que se llama la educación internacional. Para los que trabajamos en el campo de la educación internacional, gestionando programas de educación internacional, como es mi caso particular con tolerancia, ¿sí? Cuando hablamos de interculturalidad, para nosotros no deberíamos estar hablando de tolerancia porque uno tolera el diferente pero no acepta el diferente en realidad. Entonces, es toda una cuestión a tener en cuenta en el diseño de los programas. Y la otra cuestión que es hoy central en el campo de la educación internacional y de los programas de intercambio es la tensión permanente entre el negocio, ¿sí? Porque es un negocio fenomenal que mueve millones alrededor del mundo, especialmente en los programas que se pagan. La diferencia es entre los programas que se arman con un costo y la relación universidad con universidad, donde el intercambio es directo, uno por uno. Son dos modalidades muy distintas. Pero de todas maneras hay una gran tensión entre lo que es el negocio y la generación de recursos y de ganancias a partir de estos programas de movilidad académica y la propuesta educativa curricular diferencial. Si nosotros tenemos como objetivo en los programas lo que Mercedes mencionaba antes, generar inmersión cultural, tenemos
un enfoque de cuál es la forma de gestionar los programas de intercambio. Si nosotros hacemos más pie en el resultado económico de los programas de intercambio, tenemos otra visión. Hoy, en el campo de la educación internacional, estamos discutiendo fuertemente estas dos visiones entre digo en inglés, el business versus los contenidos curriculares y culturales de calidad. La otra gran cuestión que vale para interrogarse en esta cuestión de la educación internacional, ¿cuál es el rol y los diálogos que existen interculturales, realmente interculturales, entre el norte global y el sur global? Normalmente los países del sur global somos los receptores, porque por las razones histórico-políticas y económicas de nuestros países, enviar estudiantes es mucho más costoso, por supuesto, y genera para nosotros una fuente formidable de ingresos el recibir estudiantes. Ahora, esta disparidad, ¿sí?, en el envío y la recepción nos pone también en tensión la cuestión de las desigualdades y las inequidades entre el norte global, el sur global y las oportunidades que los estudiantes de nuestros países tienen versus las oportunidades que pueden tener estudiantes que provienen de otros países con mayores riquezas y mayores desarrollos. Entonces, para futuras líneas de investigación que estamos trabajando, que será el próximo libro, vale preguntarse, ¿sí?, cuáles son las formas de minimizar estas tensiones entre el negocio y la currícula, entre las brechas que existen entre los países receptores y los países que envían masivamente estudiantes al extranjero para estudiar, y cuáles son los impactos culturales, parte de lo que hablaban en la mesa anterior, cuáles son los impactos culturales que generan estos intercambios, no en el estudiante que viene. Está ampliamente estudiado cuáles son las competencias que adquieren. De hecho, en el campo de la educación internacional se habla mucho de adquirir competencias para el mercado laboral global, ¿sí? Es uno de los objetivos que tiene la educación internacional. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿y qué pasa en lo local? ¿Cuál es el aporte que genera recibir y recepcionar estudiantes internacionales en el ámbito académico local? Creo, como decían, básicamente la primera respuesta es que toda persona que viene de otra cultura enriquece la cultura local por el simple hecho de entrar en interacción. Ahora, ¿eso es suficiente para hablar de un proceso de interculturalidad? Es parte de lo que vamos a reflexionar, es parte de lo que vamos a discutir hoy en la mesa. Los dejo con Karina Feliti. Muchísimas gracias a todos y todas nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. Sumo también a los agradecimientos a Gerardo Miño. Realmente fue un placer publicar en Miño y Dávila por la calidad no solo del libro, sino también de las personas que trabajan en esta editorial. Y bueno, solo compartir algunas reflexiones y un poco de la trastienda, ¿no?, de este libro. Como feminista estoy regida por la consigna lo personal es político y puedo reconocer fácilmente cuando lo personal deviene académico. Un tema de investigación, una época, un enfoque, suele tener que ver con nuestras propias obsesiones, preocupaciones, alegrías y experiencias como sujetos que hacen ciencia. Este libro es resultado de una serie de preguntas situadas en nuestras respectivas posiciones en un programa de educación internacional. En mi caso en particular, como docente de programas de intercambio y como participante de programas de formación postdoc y estancias de investigación fuera de la Argentina. Estas experiencias tuvieron un impacto trascendente en mi biografía profesional y personal, aunque de esto poco se hable y se refiera con displicencia como turismo académico. De ahí la importancia del artículo de Rafael Blanco, al poner luz sobre las estancias académicas en el exterior, siguiendo las trayectorias de mujeres científicas, ¿no?, y en este caso combinando también el enfoque de género, que es ser mujer en una de estas estancias. En una de estas movilidades, compartí aula con 18 profesoras y profesoras de diferentes países, algunos de los cuales busqué en un planiferio gigante que compré especialmente como primer paso para preparación del curso.
En esas 6 semanas me desesperé por mi falta de fluidez en inglés para discutir con un profesor egipcio su acuerdo con los castigos corporales en caso de infidelidad femenina. Me pregunté si algunas conductas de profesores varones hacia mí eran situaciones de acoso o inocentes diferencias culturales. Aprendí que algunos africanos comen en silencio no por falta de interés en la conversación colectiva, sino para honrar los alimentos que ingieren y orar por quienes no los tienen. Saludé los gritos a un colega filipino que percibía como gay al grito de "Hey gay" en lugar de "Hey guy". Y lloré bastante por la frustración que me causaban algunas de estas situaciones. Cuando volví a Buenos Aires al aula con los estudiantes internacionales a quienes les daba clase, pude entender mejor sus sensaciones y habilitar una escucha que antes no llegaba a pasar la barrera de los formalismos. Y también ser más receptiva a las imágenes construidas sobre América Latina y la Argentina, en particular porque yo también había tenido que deshacer las mías en una estancia en los Estados Unidos. Con la intención de sistematizar preguntas y comenzar a elaborar respuestas, comenzamos con Andrea a indagar en las representaciones del machismo latinoamericano que traían nuestros estudiantes. Ese fue también el momento de seguir reflexionando sobre mis propios prejuicios. Como graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con un importante bagaje de lecturas anticolonialistas y antiimperialistas, discutidas en un espacio repleto de carteles con las frases "Yankees go home". Elegí comentar esta trastienda porque el libro que hoy presentamos propone analizar la geopolítica de la internalización de la educación superior, como hacen Mercedes Boto y Martina Ferretto, y también estas experiencias que colocan en un lugar clave a las emociones en los procesos educativos, tal como propone Mariana Nobile. Los modos de organizar y vivir la diversidad religiosa, que recién cuando se reconoce y valora da lugar al pluralismo, es el tema de Hannah Davis Tayeb, quien aborda los modos de entender la secularización y la laicidad en los Estados Unidos y en Francia durante un seminario de profesores y a partir del análisis de las capellanías en las cárceles. El libro también se pregunta por las definiciones de interculturalidad que manejan los organismos de educación internacionales, los gobiernos, la academia y también las personas que sostienen desde diferentes roles las movilidades académicas: gestores, docentes, familias anfitrionas, organizaciones sociales y hasta el mercado del entretenimiento. Esta diversidad en los modos de comprender la educación internacional es abordada desde diferentes perspectivas por Teresa Guado Dina, por Fernando Fishman, Alejandro Castro Solano y María Laura Lupano Perugini, Andrea Risotti y Leandro Gómez, Nerico Doer y Richard Suárez. Más específicamente se reflexiona sobre lo que implica el diálogo intercultural, las competencias interculturales y la inmersión cultural. Cuando estos conceptos se ponen en juego en la práctica, surgen las dificultades. Por ejemplo, ¿cómo lograr una inmersión total cuando en reclamo de la seguridad personal de los y las participantes de programas de intercambio se limita la concurrencia de eventos políticos, sin tener en cuenta o directamente negando la centralidad de la política para comprender una cultura, como analiza Héctor Cruz en su trabajo? Quisimos también deslindar la educación intercultural de su anclaje con la educación indígena en el nivel primario y secundario, y por eso incluimos el trabajo de David Navarrete sobre movilidad estudiantil de posgrado de estudiantes indígenas, y crear un sentido común que tiende a no pensarlos en instituciones de educación superior y mucho menos en instancias fuera de sus países. Como sostiene Paulo Freire, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Este libro que editamos quiere ser parte de esta definición. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a Karina y a Andrea por esta invitación y felicitaciones por este libro, del que voy a hacer algunos comentarios injustos, porque no voy a tomar todo el libro, voy a tomar solo algunas partes, pero que les recomiendo a ustedes leer. Es un libro que tiene algunas características que me gustaron y me llamaron la atención. Primero porque es el resultado de una reflexión de mucha gente que viene trabajando en este tema desde hace muchos años y que investiga el tema de la enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales. Y que es, por otro lado, un campo en el cual
ya hay mucho desarrollo bibliográfico, hay mucho debate que yo prolijamente desconocía y que les agradezco mucho que me lo hayan presentado así, porque vi que mi ignorancia era mucha sobre este campo. Aprendí mucho con el libro, realmente. La otra cuestión es que este tema del debate sobre la internacionalización de la educación es un tema que en realidad en muchas universidades ha pasado a formar parte de las agendas de los investigadores. Y yo creo, bueno, como decían recién Andrea y Karina, yo creo que tiene mucho que ver con el tipo particular de globalización que hoy vivimos, ¿no? Bueno, de hecho, Flaxo tiene una oferta de una escuela de verano, que es en la que muchos de ustedes se han inscrito, y que tiene detrás, digamos, de esa propuesta muchos de los problemas que el libro trata, ¿no? De qué significa recibirlos y hacer una experiencia de convivencia, de trabajo académico, etcétera, en un contexto que para algunos es del mismo país, hay argentinos y muchos otros no. Entonces, el libro en algún sentido también habla de esa experiencia que están haciendo ustedes y que estamos haciendo nosotros como institución desde la Flaxo. La tercera cuestión es decir que es un libro complejo porque tiene una diversidad de artículos, de temáticas, de abordajes, de investigaciones, de ideas, de perspectivas que no siempre coinciden, lo que lo hace un material muy heterogéneo, pero también en el mismo sentido muy rico y que dialoga y se cruzan los temas de una manera, a mi gusto, muy provocadora para pensarlos, ¿no? Esta idea de que cada uno de los artículos toma esta misma temática de su propia perspectiva. Y quiero finalmente destacar que este es un libro que reflexiona sobre una práctica profesional, ¿no? O académica o institucional, que muchos de los que escriben acá la realizan, ¿no? Bueno, Karina y Andrea Andrea trabaja en Flaxo desde hace 25 años y tenemos la, la, la dicha o la desgracia, no sé, de compartir desde hace 25 años esta institución, pero lo que es cierto es que es muy difícil para quienes desarrollan una práctica profesional dedicar tiempo también a investigar y a reflexionar sobre su propia práctica. No suele ocurrir esto. Así que en muchos sentidos me pareció un libro muy atractivo. Voy a decir solamente algunas cuestiones más generales del libro y solamente hacer alguna referencia a dos de los artículos, así arbitrariamente, del texto, ¿no? Lo primero es decir que el libro supone también una reflexión, una dimensión teórica, conceptual, que yo sí quiero subrayar, porque involucra muchas capas de problemas, ¿no? Estamos hablando de esto, de experiencias de ustedes, ¿no? De muchos de ustedes, o de nosotros, los que hemos hecho experiencias en el exterior, de trasladarse a otro país a hacer una experiencia de estudio, ¿no? Primero, el tema de las experiencias de vida que involucra esto y que supone una dimensión económica, una dimensión de inscripción institucional, una dimensión de vida cotidiana, ¿no? Entre los que son alumnos que viajan y entre los que son receptores, que a veces son instituciones, programas, familias, etcétera, ¿no? Es la necesaria entonces dimensión cultural que hay en este tipo de procesos, ¿no? Uno podría pensar en un primer término que lo más importante podría ser la dimensión académica, ¿no? Es decir, ¿qué fui a aprender? ¿Qué me pasó ahí? ¿Cómo volví? ¿Qué dejé? ¿Qué traje? ¿No? Eso también es muy importante, pero no es, me parece de lejos, no es la más importante, ¿no? La más importante me parece que es esta otra dimensión cultural que tiene que ver con
con este intercambio que es a la vez lingüístico, que hay una historia de saberes que se ponen en juego, que vuelven a esta experiencia muy particular. Y lo lingüístico, digo, a veces porque acá Flaxo recibe alumnos del extranjero que vienen con otras lenguas. Recién los colegas chilenos que hablaban de la experiencia de los haitianos decían, bueno, el tema de la lengua es central en ese intercambio, pero el tema de la lengua está muy presente también en otro tipo de migraciones, digamos, de países del castellano al castellano, o del inglés al inglés, del francés al creol, o ese tipo de intercambios, ¿no? Entonces ahí hay un juego lingüístico que me parece que es muy interesante y que acá está presente en varias de las reflexiones. La otra cuestión teórica que plantea el libro, y que está un poco en el título, pero que es el tema que está planteado en la introducción que escriben Karina y Andrea, que es el tema de dos conceptos, ¿no? Uno es el del multiculturalismo, que involucra una especie de experiencia de coexistencia de distintas matrices culturales, y la otra es la interculturalidad, que es otra cosa, ¿no? Que es cuando estas culturas no solo coexisten, sino que además se mezclan, intercambian, negocian significados, saberes, recrean imaginarios, etc. Es decir, acá hay una tensión, porque en realidad es una tensión política, que es que cuando alguien se coloca en el puro campo del multiculturalismo, que parece ser un campo del políticamente correcto del reconocimiento del otro, puede ser también justamente un mecanismo de exclusión del otro, ¿no? Que es decir, bueno, viví tu experiencia con tu cultura, yo te reconozco eso, pero ahí te dejo vivirla a solas o con tu comunidad, ¿no? Y en todas nuestras sociedades esto también pasa, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, voy a poner un solo ejemplo. Acá en Buenos Aires la comunidad boliviana festeja todos los años la fiesta de la Virgen de Copacabana, ¿no? En un barrio del Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires, Charrúa se llama, un robo a los uruguayos, ¿no? Porque yo soy uruguayo, soy migrante también, y nos robaron la palabra charrúa, pero bueno, ahí se desarrolla esa fiesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso sería como parte de decir, bueno, Argentina, Buenos Aires, esta ciudad es tolerante, esa palabra que decía Andrea, con el multiculturalismo. Entonces les permite, incluso el gobierno de la ciudad les permite hacer un desfile por acá, por el centro de la ciudad, ¿no? A la comunidad boliviana para que festejen su fiesta anual de la Virgen de Copacabana. Ahora, con eso no nos metemos, eso está ahí fuera de lo que es la matriz cultural a la cual nosotros pertenecemos, no nos pertenece, ¿no? En cambio, me parece que el concepto de interculturalidad, que es este otro concepto que el libro trabaja, justamente viene a traer esta otra pregunta, que es cómo cada cultura deja sus marcas, incide, marca en el sentido fuerte del término, la cultura local, digamos así, y por otro lado, ¿qué se lleva con eso también? ¿Qué otras experiencias se llevan, ¿no? Ahí me parece que la complejidad es la más interesante para visualizar a la luz de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si cuando yo hago una experiencia de aprendizaje afuera, solamente lo que espero es que toleren mi presencia allí y me voy, digamos, o si hay algo de ese intercambio que me involucra, ¿no? Que me compromete y que además dejo algo en los otros. Recién los colegas decían, bueno, todo migrante deja algo, trae algo nuevo, trae algo que es sus lenguas, sus costumbres, sus músicas, sus saberes,
sus creencias, etcétera, y ahí se produce un intercambio, que eso es lo interesante. Sí, bueno, siempre y cuando haya una especie de lugar, de escena donde hacerla, digamos, ¿no? También hay sociedades que se protegen de eso y que quieren dejarlo afuera, ¿no? Bueno, y lo interesante de las experiencias sobre las que aquí se reflexiona es que estos cruces, además, no son homogéneos, no se repiten siempre en las mismas camadas de migrantes, ¿no? Se producen otras experiencias, ni se dan todos los años en aquellas instituciones receptoras. Flaxo ha sido durante muchos años y es receptora de estudiantes extranjeros de la misma manera, ¿no? Entonces hay distintos flujos que vienen por distintos temas, ¿no? Desde dónde el tema territorial, lingüístico que decía, desde dónde se migra, cómo se migra, etcétera, ¿no? Bueno, pero este mismo tema de la interculturalidad también trae sus problemas y a mí me gusta que en el libro también están presentes, que este concepto merece ser revisitado y debatido y no es unidireccional en lo que dice, ¿no? Por ejemplo, está este tema que hacían referencia de que hay una idea de que un alumno que migra y que va a otra comunidad tiene que tener estas competencias interculturales, ¿no? Saber entrar en relación con la otra. Bueno, este es un abordaje y de hecho yo diría no es una dimensión negada en el libro, pero el libro no trabaja exactamente con esta dimensión, ¿no? Lo que el libro hace es pensar un abordaje diferente que se propone en cada uno de los artículos, porque quiero decir, es un libro heterogéneo. Hay artículos escritos por personas que tienen distintas trayectorias académicas, intelectuales, cómo construyen el núcleo de sus investigaciones, pero yo diría que se preguntan por cosas que son más complejas que simplemente decir si el alumno trae o se lleva las competencias que le permiten interactuar en otra cultura, digamos, ¿no? Bueno, la primera que diría yo es que varios artículos hacen referencia a las condiciones materiales en las cuales se produce el diálogo intercultural. Recién Andrea decía, bueno, no es lo mismo una persona que migra, digamos, y que tiene un programa de intercambio universidad-universidad, a un contingente de alumnos que llega a un país, entonces se los recibe a todos en conjunto y ellos mismos tienen ciertas características de colectivo, ¿no? Y esas condiciones de materialidad también son significativas, hasta diría desde el punto de vista del arranque, cómo llegan, ¿no? Con qué coberturas, con qué paracaídas se llega, ¿no? Cada uno se tira con paracaídas diferentes, ¿no? La segunda es las maneras más equitativas y solidarias que se desarrollan estos diálogos entre distintas culturas, ¿no? Hay culturas que están más dispuestas o menos dispuestas a entrar en estos diálogos, ¿no? Recién los colegas de Chile hacían ciertas referencias sobre la recepción del migrante según nacionalidad. Yo diría que acá en Argentina es bastante similar eso. Y me temo que en cada país del mundo hay esa también distinción, ¿no? Con un signo con otro, pero fíjense ustedes que hoy mismo el significado de la migración venezolana, que es muy grande en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, tiene una lectura política que viene muy cargada de sentido, ¿no? Entonces también eso complejiza cómo se produce eso. Y después también el libro se pregunta por la confianza que se tiene en que la educación, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación es un agente de cambio, tanto para las instituciones que reciban como para los alumnos, ¿no? Otro gran tema que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, diría, hacerse cargo de esta diversidad de temáticas y hacerse cargo de la diversidad, diría yo, más en general, supone un encuentro entre alumnos, profesores, instituciones que migran, los centros receptores, las familias, etcétera, que también uno puede decir ocurre en todas las sociedades, no solo con este tipo de migraciones de las cuales hablamos, sino diría, por ejemplo, solamente con un alumno,
voy a poner un caso argentino, ¿no? Un alumno del interior de una provincia argentina que emigra a Buenos Aires a estudiar a la UBA. Ahí también hay un desafío similar, ¿no? Hay un diálogo intercultural, hay distintos paracaídas con los cuales llegan o no llegan, distintas coberturas institucionales. O sea que en cada una de nuestras sociedades algo de eso también se produce, ¿no? Y eso me parece que el libro también lo refleja. No es necesario decir, bueno, los alumnos, no sé, norteamericanos que llegan a la Argentina, que es uno de los casos que se trata. Y para ir terminando, y voy a tratar de sintetizar al máximo esto, quiero decir que hay un concepto que a mí me interesó mucho y que está, en realidad diría dos conceptos, pero son primos hermanos, entonces vienen juntos, que están también ahí presentes, que es el tema de la experiencia de inmersión cultural, de lo cual el libro transita bastante y en varios artículos. Es un concepto que merece también ser pensado, reflexionado, ¿no? ¿Qué significa esto de la inmersión cultural? Meterse en otra cultura. Digamos que uno viaja en realidad no para estudiar un contenido académico, básicamente, sino para hacer una experiencia, ¿no? De poner el cuerpo en otra cultura y meterse en esa otra cultura, ¿no? Y la otra es que también forma parte de lo mismo, pero visto de otro lado, ¿qué es lo que debemos considerar para hablar de una cultura como nativa? Porque uno dice, bueno, se meten en una cultura local, ¿no? Nativa en ese sentido, digamos, de lo local, ¿no? Bueno, hay varios artículos, pero para referirme a dos de ellos y que me interesaron, cómo justamente están destinados a pensar este mito de vivir como los nativos, ¿no? Yo voy a decir un par de cosas al respecto. Una es el artículo de Doris Suárez, que justamente es un caso de un estudiante español que es inmigrante, que estudia, que se va a vivir 3 meses a España y que es un caso etnográfico, claramente está reconstruido allí. ¿Qué significa la inmersión cultural, no? Y ahí es muy interesante porque este alumno, Suárez, que emigró, hace básicamente 3 cosas. Va a estudiar, se instala primero en Madrid, va después a Bilbao a estudiar y después finalmente recorre España, ¿no? ¿Cuál de esas partes forman parte de la inmersión cultural? Por ejemplo, Suárez considera que hacer turismo en España no forma parte. Él va a ver ciertas cosas de España, ¿está bien? Pero por otro lado, hay una gran diferencia, porque cuando él llega va a vivir a la casa de un tío, él es colombiano, va a vivir a la casa de un tío, y entonces él no considera que eso tampoco sea inmersión cultural, porque va a un lugar que es una especie de gueto de su propia familia, lengua, cultura, etc. Pero después, bueno, va a otro lugar donde no vive esa experiencia, la vive con los locales, ¿no? Entonces, esto de ¿qué significa esto de irse a otro lugar y hacer una experiencia de inmersión? También es un tema que me parece que vale la pena ir más despacio, ¿no? Y en el libro me parece que eso está bien tratado, hay varios artículos, ¿no? Y es una cosa interesante, porque yo voy a ir a vivir como vive la gente allí. Pero cuando alguien, por ejemplo, viaja y hace esta experiencia de inmersión, suele, por ejemplo, hacer un tipo de inmersión que no siempre los locales lo hacen. Y ahí voy a poner un caso personal, ¿no? Yo hice una experiencia de estas porque yo también migré. Yo migré varias veces porque como soy uruguayo migré a la Argentina. Así que esa fue mi primera inmersión, ¿no? Conocerlos a los argentinos. Toda una experiencia, ¿verdad? Después de eso hice una maestría en Francia, entonces migré a París y viví unos años allí estudiando. Entonces, una de las cosas que hice fue que, por pura pasión personal, fue que estudié mucho la ciudad de París, la historia, desde que se fundó hasta cómo fue la construcción, cómo creció, cómo fueron las migraciones, cómo fue todo eso, y hasta diría geográficamente. En un momento considero que conocí muy, muy bien la ciudad. Cuando hablaba después con los franceses, con los parisinos, yo conocía más la ciudad que ellos. ¿Por qué? Porque la estudié, simplemente, digo, ¿no? Los locales
me miraban extrañados por algunas observaciones que yo hacía porque me dedicaba a eso, a leer y estudiar. Un aburrimiento total, como se pueden imaginar ustedes. ¿Cuál es el conocimiento que tienen los habitantes de Buenos Aires sobre Buenos Aires? Por ejemplo, los que vienen acá quieren hacer 2 o 3 cosas. Voy a poner brutalmente, ¿no? Ir al Colón, porque es un teatro muy importante, o ir a la cancha de Boca a ver un partido de fútbol, digamos, ¿no? Ahora, no todos los que viven en Buenos Aires conocen el Colón, ni han ido a la cancha de Boca, por suerte, han evitado esa experiencia, digamos. Entonces, ¿qué es eso de vivir como los nativos? ¿Se entiende? Me parece que en el libro está bien planteado eso en varios de los artículos, y a mí me parece que son esas cosas que a mí me dejó que me gustaron. Y para terminar voy a tomar el artículo de Fernando Frischmann, que está allá en el fondo, que él toma los diálogos interculturales en la educación superior, ¿no? Entonces, toma el caso justamente de la recepción de alumnos norteamericanos que vienen a Buenos Aires, ¿no? Y los estudia también. Estudia entre el 2014 y 2015, creo que es ahí las cortes que toma, digamos, 3 semestres, o sea, un trabajo también etnográfico en ese sentido, hace entrevistas, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesó, entre otras cosas, del artículo de Fernando, es que también recorre y piensa otra vez el término de interculturalidad y lo discute teóricamente y trae mucha bibliografía sobre eso. Hay mucha discusión sobre este concepto, que es el concepto que nos gusta, quiero decir, porque, claro, yo veo lo de la multiculturalidad y digo, esa es una sociedad que se defiende de las otras culturas. Cuando veo el diálogo intercultural, digo, ahí entramos en otra dimensión. Sí, bueno, pero no se cuece en el primer hervor, es difícil este concepto, ¿no? Y eso es lo que Fernando, para mí, recorre muy bien. Y él dialoga con buena parte de la bibliografía que hay sobre esto. Pero lo interesante en su artículo, además, es cómo son los diálogos, ¿no? Porque uno dice el diálogo intercultural, ¿no? ¿Cómo son esos diálogos? Y él va desagregando esos distintos modos de vinculación que hace la experiencia que hace un estudiante, porque ahí hay variados diálogos, variados relaciones que los estudiantes establecen, que a veces son lazos afectivos, lazos académicos, los lugares, y él también trabaja la base material, eso es muy interesante, en qué condiciones se llegan, no es lo mismo llegar en condiciones de recepción de una institución que hacer un viaje solo. Digamos, ¿no? Que alguien dice, bueno, me voy a estudiar unos meses a otro lugar. Bueno, yo me gustaría de todo el libro decir más cosas, pero me detengo acá solo para decir, el libro, lo atractivo del libro es la cantidad de aristas que tiene para pensarse una experiencia que muchos de ustedes están haciendo, que muchos de nosotros hicimos, y que tiene hoy un lugar muy particular en el mundo de la educación, y que esto está en crecimiento, que es la otra cuestión, ¿no? Esto está en crecimiento. En el mundo, estas migraciones que tienen que ver con lo educativo van a seguir creciendo. Por lo tanto, reflexionar y pensar en estas experiencias me parece que es fundamental y ha sido para mí un placer leer este libro y las felicito mucho por un gran aporte a este campo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tratar de ser breve porque entiendo que a esta altura ya la gente no tiene tantas ganas de escuchar muchas reflexiones. Ante todo agradezco mucho a las editoras la invitación y me siento honrado y me siento enriquecido. Como decía Alberto, realmente había algunos campos de conocimiento que yo desconocía, toda esa riqueza y toda esa amplitud. No sé si se escucha bien. Bien, por eso. Bueno, voy por aquí. Entonces, voy a compartir básicamente 3 miradas en general del libro y antes comentarles de dónde estoy hablando, no solo en la experiencia de profesor de la Escuela de Verano de Flaxo, sino también de algunas experiencias personales previas. Desde mi estudio
investigaciones recientes, más orientadas a identificar la construcción de subjetividades, que no tiene pocas coincidencias, tiene muchas coincidencias con este material. También de mi experiencia en programas de intercambio, aquí en Flaxo mismo, con estudiantes de distintas nacionalidades, particularmente varias y varios de ellos de los Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos. Y dentro de eso, un curso en el que yo he estado varias veces, que es el curso que después abordan como investigación y como mirada académica el texto de Andrea y de Leandro, que es el curso de aprendizaje-servicio, una vinculación de los contenidos académicos con la experiencia solidaria, la palabra solidaridad ellos lo retoman, en la comunidad, y que después voy a retomar porque es significativo, a la luz también de este diálogo intercultural. Así que, más que nada desde ese lugar, comentarles algunas reflexiones. Ante todo, aclarar que el libro tiene un notable rigor académico. Hay momentos en que la transcripción y los estados de la cuestión, estado del arte que refleja, son muy completos, y me pareció muy interesante. Hay detallados procesos de investigación, y claramente el objetivo que las editoras se proponen, que les leo brevemente, es un objetivo común, que es preguntarse por las maneras más equitativas y solidarias de desarrollar diálogos transnacionales y la confianza en la educación como agente de cambio, algo que también ha mencionado Alberto recién. Entonces, ese objetivo está cumplido. Uno lee este libro, ve estos materiales y siente que realmente abren la puerta a todo eso. Y es muy positivo, ¿no? Así que, dicho esto, voy a compartir tres miradas. Una mirada respecto de los conceptos que sobrevuelan el texto y que lo cruzan. Porque, dada esa gran heterogeneidad que mencionó Alberto, también hay algunos puntos donde se van cruzando y donde hay algunas cuestiones que uno puede ir hilvanando desde diversas perspectivas. Obviamente uno es la interculturalidad. Está mencionado en la mayoría de los artículos, Fishman lo comenta, se habla de lo intercultural como propuesta educativa en el artículo de Aguado Dina, y ahí pone un punto clave, me parece, que es reconocer la diversidad como característica humana. Fíjense, en la página 51, que me lo digo a mí, no se lo digo a ustedes porque no me pueden seguir, pero dice, desde un enfoque intercultural no tiene sentido hablar de atención a la diversidad, sino simple y llanamente de reconocer la diversidad como característica humana. Esto es un salto muy interesante y tiene que ver con la idea de tolerancia que mencionaban antes las chicas, las compañeras. Realmente, si uno empieza a interpretar esa diversidad como el ambiente en el que nos movemos, no me gusta usar la palabra que usa Odina de normalidad, yo estoy un poco crítico de todo lo que normaliza y las normalidades, pero ciertamente, si uno puede tomar como parte del propio ambiente, reconocer que esto es el aire que respiramos, es un paso muy interesante. Muy interesante inclusive en estos tiempos donde uno discute tantas cuestiones de discriminación, que están implícitas inclusive en algunos de estos artículos y que se ven en las experiencias que uno transita. Así que el tema de interculturalidad por ahí como un eje central, y también aparece en una aproximación más específica del artículo de Rafael Blanco sobre viajes y estancias académicas, que aluden a la experiencia intercultural y que él enuncia, les comento solo los títulos que después ustedes podrán profundizar, como viaje militante, viaje cosmopolita y viaje antropológico. Otro concepto que sobrevuela es la pregunta sobre la cultura, esta interculturalidad que implica una pregunta sobre la cultura. Esto está menos desarrollado, es más tangencial. Hay en el artículo de Fernando Fishman está, lo cultural aparece como un adjetivo en el artículo de Castro y Lupano, y ciertamente hay una definición en el artículo de Risotti y Gómez
que les voy a comentar muy brevemente. Ahí nos menciona, entendemos por cultura al proceso de producción y reproducción de las estructuras sociales, donde la conformación de identidades de cada sujeto se da en dichas estructuras y por la pertenencia a grupos sociales. Hay una de las definiciones de las variadas que sobrevuelan, cruzan este libro de interculturalidad. Otro elemento también fue mencionado en la presentación antes, que es la educación internacional. Y ahí el artículo de Boto y Ferretto claramente identifica los proyectos, del Banco Mundial en interconexión con el consenso de Washington y que pone el lucro como eje, como centro, y también la fe que ponen en el objetivo de favorecer lazos de confianza y reconocimiento mutuo entre los países, teniendo claras estas dos visiones, que si me permiten abusar de su paciencia, les voy a leer brevemente en un párrafo. Dicen, ambas visiones se diferencian por distintas políticas y mecanismos, la altruista, digamos, y la lucrativa, mientras la transnacionalización, como identifican a una, hablaba de desregular los sistemas nacionales y convertir la educación en un servicio transable y sujeto a las reglas del mercado global, dominado por empresas transnacionales, la internacionalización, en cambio, considera la educación como un derecho y un bien colectivo sujeto a las reglas de evaluación y acreditación global. Es otro elemento que nos permite distinguir estas dos líneas que también en la presentación estaban aludidas por parte de las editoras, de Karina y de Andrea. Entonces, no cualquier educación internacional, sino una educación que se oriente en este sentido es la que proponen estos materiales. Otro elemento claramente implícito está en la cuestión de las emociones, que menciona el artículo de Mariana Nobile y que realmente desarrolla un abordaje de lo emocional muy completo, me abrió a mí los ojos a muchas cuestiones e inclusive a experiencias que uno mismo ha tenido. Pero también las emociones aparecen en distintos momentos en otros de los artículos. Inclusive la inmersión cultural, las distintas formas, los mecanismos, inclusive el artículo de Fishman que va viendo el paso a paso, implica en alguna parte el diálogo con las emociones y un peso central de ellas en estas cuestiones. Otro concepto que es inevitable es la relación educativa. Hay en toda esta cuestión de interculturalidad un eje puesto en la educación y la relación educativa es una parte central, donde aparecen estudiantes, docentes, el ambiente cultural, social, familiar, en los casos que se investigan específicamente, por ejemplo el artículo de Fernando, el contexto internacional y también obviamente el concepto de inmersión cultural que ya han mencionado quienes me precedieron y que no quiero profundizar aquí más, pero que tanto el artículo de Muya Doer y Suárez como Fishman y de Héctor Cruz abordan con claridad. Ahora, no es cualquier relación educativa, es una relación educativa con cierta riqueza, donde se presta atención a los vínculos pedagógicos, especialmente el artículo de Nobile está subrayado. Y también está relacionado con las trayectorias académicas que analiza Blanco en esos viajes y esas estancias académicas. Siempre hay una relación educativa, aunque la inmersión cultural y otros elementos estén actuando con mucha fuerza. En esta relación educativa de estos artículos yo noto que en el artículo de Risotti y Gómez hay un eje motivacional que cambia a partir de la experiencia de solidaridad, de hacer algo por otras y otros en el contexto que proponen los programas que ellos investigaron. Ahí hay un cambio que está traducido en un testimonio puntual. Dice, hay una modificación, de acuerdo a sus investigaciones, en el eje motivacional de los estudiantes que permite pasar de procurar cumplir con un seminario, en este caso este aprendizaje-servicio, por cuestiones formales,
a una vinculación comprometida con la organización y con la población destinataria. Es decir, que hay un desplazamiento de una motivación personal a otra solidaria. Estamos hablando claramente de un impacto de la relación educativa, que en este caso está además mediada por el entorno, acompañada por este proyecto pedagógico que lleva a estos estudiantes a actuar y a desarrollar sus acciones en un medio, por ejemplo, en un barrio, para citar un ejemplo más concreto, en el barrio Mitre, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y cómo cambia esa relación hasta el compromiso, indudablemente algo mucho más profundo que tal vez no alcancemos a medir en esta investigación. Entonces, en esta primera cuestión, conceptos que me parece que atraviesan el libro. Una segunda cuestión es respecto de métodos. Es un libro, aquí tanto Alberto como mis compañeras mencionaron lo metodológico, es un libro fuertemente metodológico. Un libro que tiene un montón de componentes etnográficos que detalla algunos con mucho cuidado. Por ejemplo, en el artículo de Castro Solano y Lupano Perugini, hay cuadros, números, hay una precisión en descripción de la investigación que han desarrollado, más general en otros. Ahora, también es un caso muy particular, el que mencionó Alberto, de Mulladuer y Suárez, en que desnuda ciertos aspectos de la práctica de inmersión cultural, etcétera, pero donde la investigadora, el investigador y la persona investigada tienen una relación tal que además se traduce en la coautoría del artículo. Así que me parece interesante y desafiante la lectura de ese artículo también. Lo etnográfico está enunciado directamente, las entrevistas están presentes en la mayoría de los trabajos y explicitadas. Inclusive, Rafael Blanco dedica unos primeros párrafos a explicar las entrevistas que desarrolló en profundidad, la reconstrucción de trayectorias académicas y los relatos que seleccionó para este artículo. Así que está clarísimo. Y atrás de todo esto aparece algo que también mencionó Alberto, la reflexión sobre la propia práctica de algunas y de algunos de los autores, donde están implicados. Así que por momentos, uno que a veces en las prácticas de investigación, yo personalmente, trata de romper esa asimetría del investigador que va al sujeto o al espacio de investigación desde un lugar de arriba, etc. Acá muchas de estos textos nos dan cuenta de una investigación con y no de una investigación a, de un diálogo que eventualmente quizás transforma a ambas partes, ¿no? Y me parece un desafío interesante. Tercer cuestión que me interesa también puntualizar brevemente, les comentaba desde la mirada de las subjetividades, la construcción de subjetividades. Bueno, aquí también aparece, aunque no es un desarrollo que han abordado directamente muchos de los materiales, pero Felitti y Risotti perdón, que las ponga tan formales, en su introducción hablan de las experiencias subjetivas. Está esa frase. Nobile se pregunta qué tipo de sujeto, y al analizar el papel de las emociones, pero también en relación con el aprendizaje. Y al hablar de la centralidad del vínculo y la transmisión cultural, lo subjetivo también aparece allí. Cuando Castro Solano y Lupano Perugini hablan de los factores culturales, psicológicos y sociodemográficos para la adaptación psicológica, también están permitiendo una mirada que a mí me refiere personalmente a la cuestión de las subjetividades. Y ahí ellos ponen el foco en una discriminación que yo no había profundizado previamente y me enriqueció mucho en la lectura, que era la distinción de competencias culturales, sensibilidad cultural e inteligencia cultural. Me lleva de vuelta a pensar lo de la cultura, pero también desde estas subjetividades. En el artículo de Risotti y Gómez hablan del background de cada estudiante, que es central y que es determinante, hasta en un momento apuntan, para que la experiencia, por ejemplo, no sea superficial. Ese background nos habla de las subjetividades previamente construidas. Y que en ese artículo nos permite suponer que ese marco subjetivo ha sido modificado por la experiencia de inmersión cultural, por la experiencia intercultural,
por la experiencia, en este caso, de los seminarios que ellos investigaron. Así que ahí hay también un elemento claro. Y también Rafael Blanco, al abordar las estancias académicas, habla de un viaje que transforma la trayectoria académica en los campos de conocimiento. Y en algunos casos más todavía. Les voy a leer un parrafito muy breve. Dice, es en este marco que para la entrevistada, que él ha registrado, el viaje constituyó un punto de inflexión. Cita, ese encuentro me cambió mucho, en sus palabras, en la medida en que propició una reflexividad no solo sobre su propia biografía, sino también sobre su ámbito de desempeño, sobre los mandatos del medio académico y sobre las formas de regulación que rigen las trayectorias académicas. Evidentemente ha habido una transformación allí de los marcos subjetivos de estas personas. Bien, entonces está mi tercer abordaje. Voy cerrando con esto, justamente con una paradoja. Cierro con la idea de que es un libro que abre. Es un libro que abre a la lectura, que desafía a entender algunas cosas que uno no está familiarizado, a hacer inmersión en esta interculturalidad. Y es muy atractivo en ese sentido. Hay libros que cierran, que parece que está todo dicho y que no hay nada más que decir. Pero este libro abre, sugiere. Dentro de esas cosas que abre, me quedé pensando en dos. Uno, en el papel de las organizaciones. Aquí en dos artículos se habla de ONG, que yo me permito cuestionar desde lo académico el concepto. Yo prefiero el concepto que además usa aquí en varios de los cursos Flaxo, que es de organizaciones de la sociedad civil. Pero más allá de cómo las llamemos, estas organizaciones también tienen un papel y tal vez en estos artículos no se ha alcanzado a abordar suficiente. Un desafío sería abordarlas. ¿Qué papel juegan? Tanto las más activas como las más, las que generan más una y más en todo esto en el contexto de educación intercultural.
Mi pregunta va más por el hecho de cómo lo materializan, ¿verdad? Ya sea trabajo de campo, meramente recolección de datos, interacción con personas, grupos sociales y demás, o ya una instrumentación mediante alguna iniciativa, proyecto, un nivel de involucramiento más grande entre el estudiante y comunidad, por ejemplo, y en cualquiera de los dos casos, también cómo se maneja el tema de, de la cultura. Por ejemplo, yo, estudiante extranjero, vengo y propongo un proyecto, por ejemplo, para una comunidad, para un movimiento y demás. ¿Cómo manejan el tema de que mi cultura no se sobreponga, ¿verdad?, a la ya existente con los beneficiarios del proyecto de investigación o demás? Bueno, sí. Allá hay otra fondo. Sí, muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady, vengo de Perú y me parece súper interesante la propuesta del texto. Yo quisiera saber, digamos, cuáles son las vinculaciones de estas temáticas con la política de educación superior universitaria que tienen, ¿no? Porque de cierta forma me imagino que se promueve en esta movilidad, se promueve este intercambio de investigadores a otros países y esa movilidad. Entonces, quería saber porque en el caso del Perú, por ejemplo, esta movilidad tiene, digamos, una visión positiva y no se cuestionan esos aspectos, por ejemplo, ¿no? Y la movilidad como un aspecto, como un plus que le da al investigador, ¿no? Y que permite formar redes internacionales de investigación y por ende también te permite, de cierta forma, poder acceder tal vez a publicaciones en revistas civilizadas, lo que finalmente te hace mejorar una escala en Shimago, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería saber si el texto dialoga también con estas políticas, no sé si del CONICET, en el caso del Perú es CONCITEC, ¿no? Entonces, quería ver si hay algún nivel de cuestionamiento desde el gobierno, desde el Estado, para mirar estos procesos, digamos, de una manera más profunda como la que sugiere el texto. ¿Alguna pregunta más? Sí, breve. Puedo hacer un comentario de otro también. Hago un comentario breve de ambas. En primer lugar, todo el tema del Survey Learning en Argentina ha tenido un desarrollo bastante amplio porque durante unos años hubo inclusive un proyecto en el Ministerio de Educación que lo promovió y algunas universidades y muchas escuelas han desarrollado proyectos. Entonces, es bastante diverso, pero tiene una tradición. Inclusive la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene un programa que implica la obligatoriedad de las prácticas sociales educativas, que no se ha logrado, pero en toda la universidad. Y eso tiene una tradición. Para los programas de intercambios interculturales se han hecho varias experiencias. Una de las más recientes, la estancia de los estudiantes suele ser de, por ejemplo, 6 meses. Entonces, los estudiantes han hecho proyectos que han sido aprobados y acordados con las organizaciones que los reciben para que haya un aprendizaje identificable y un servicio solidario identificable. Entonces, ese proyecto prevé 6 meses, prevé una evaluación y también un resultado acotado a esos 6 meses, porque si uno quiere cambiar el mundo, en 6 meses no puede. Entonces se frustra. En cambio, sí, si querés hacer un aporte a Madre de Plaza de Mayo, como hablamos en otro momento, y traducirles materiales, hacer difusión, etc., ese aporte se puede hacer, se puede traducir un producto observable y hacer una experiencia pequeña de aprendizaje de servicios. De esas hay unas cuantas, después te puedo comentar algunas más. Y en relación a otro tema que surgió, que Lady planteó, yo tengo una pequeña experiencia de comentar desde la Universidad de Buenos Aires, porque yo en la Facultad de Ciencias Sociales estuve en un área de convenios y armando inclusive un programa receptivo para lo que se hacía de movilidad académica e intercambio. Ahí es más bien acotado y más allá de la perspectiva de la facultad y de la universidad de abrir, depende mucho
de que se dé impulso en cada facultad, como es una universidad muy grande. Ahora, Flaxo, en cambio, tiene una vasta experiencia en intercambio y me parece que ahí hay otros elementos que se pueden considerar. Así que ahí se da la palabra a mis colegas. Bueno, yo lo que quería decir como investigadora de CONICET, que en este momento CONICET tiene un recorte notable, terrible y muy negativo de sus fondos. De hecho, durante este año no está otorgando subsidios para realizar reuniones académicas, reuniones científicas, que eso atenta claramente contra el intercambio, como estábamos comentando, ¿no? Que tiene que ver con las redes, ¿no? O sea, no, digamos, ningún proyecto, ninguna universidad tiene subsidio de CONICET para organizar un congreso en todo el 2019. Tampoco se sabe cuándo esto puede cambiar, porque es la carta que circula y que publica en la página de CONICET, dice por el momento o hasta que veamos, o sea, no, tampoco es que se cierra en el 2019. Entonces, el trabajo de Mercedes Boto y de Ferretto, ¿no? De Martina, justamente trata sobre esta cuestión geopolítica de recursos, de acuerdos, diciendo qué es lo que se recomienda, qué es lo que finalmente sucede, por qué trabajan en ese campo. Un poco el libro quería mostrar otros temas que tienen que ver con la educación internacional que son menos tratados o que estaban en la conversación de quienes estamos enseñando, gestionando, recibiendo, en el caso de las familias, ¿no? Que formaban parte de conversaciones cotidianas, pero que no aparecían por escrito, ¿no? Entonces, por eso el foco está más puesto en eso que en cómo son los arreglos institucionales, cuáles son los presupuestos. Eso sí lo traemos porque forma parte de nuestra posición política en la producción, y esto está claramente presentado. Recién también lo nombraba Andrea, hablar del norte global, del sur global, de pensar justamente en estos recortes. De hecho, la frase que cierra la introducción tiene que ver con eso, ¿no? De que, bueno, estamos contentas porque pudimos publicar este libro, tenemos los fondos para publicar, que es algo que también distingue la Academia Argentina de otras academias, incluso latinoamericanas, que la mayoría de quienes investigamos pagamos por nuestros libros, ya sea de nuestro bolsillo o de un proyecto, por lo cual cada vez que sale un libro, realmente lo celebramos mucho, por eso vamos a tomar mucho vino. porque no es algo, digamos, que va de suyo, que la universidad va a publicar tu tesis o va a publicar el trabajo de investigación de años. O sea, no es así, no es tan claro. Entonces, mi movilidad académica más extensa fue por CONICET, fue por una estancia en México, o sea, que gané en un concurso. Eso por ahora no se sabe cuántas más becas van a haber. O sea, hay un reporte muy importante que tiene que ver con las prioridades que establece cada gobierno, y claramente en este momento no es prioritaria la ciencia para el gobierno de aquí. Entonces, el libro trata este tema, tenemos política en este libro, tenemos una mirada de género, quizás en este artículo que comentaba sobre la construcción de la idea del machismo en América Latina, como ya hemos publicado en una revista, no podemos repetirnos en el libro, pero también hay una invitación a hacer este cruce. Y bueno, muchos temas quedaron fuera por esta selección que tenemos que hacer, pero en el caso de Mercedes y de Martina hay un análisis justamente de esta geopolítica de las movilidades. Yo simplemente quiero agregar a tu pregunta, Diego, por eso yo empecé mi alocución hablando de cuál es el lugar desde donde se gestionan los programas de intercambio, ¿sí? Mayoritariamente los estudiantes y las estudiantes que vienen de países desarrollados, cuando vienen, y uso un concepto con el que hoy por hoy no acuerdo y además deberíamos discutir, ¿no? ¿Qué es desarrollo, qué no es desarrollo? Pero no nos vamos a meter en eso, ese es el otro libro. Entonces, pongámosle ese tinte, ¿no? A lo que hoy llamamos norte global, etc.
presuponen en algún sentido, no solo los estudiantes, sino sus universidades de origen, que el hecho de que un estudiante extranjero vaya a un país en desarrollo, igual subglobal, implica que per se ya va a hacer un aporte en términos de trabajo voluntario, por ejemplo. Nosotros hemos tenido en Flaxo programas de salud pública, ¿sí? Y en otros países también hay programas de salud pública. Y pongo ese ejemplo porque la salud es una cuestión que moviliza mucho. Entonces vos tenés estudiantes que vienen a un programa de salud pública que entienden que porque son extranjeros pueden ir a una comunidad a vacunar. ¿Por qué? Porque en ese país hay necesidades estructurales que no están cubiertas y que como la gente es pobre, vos la podés vacunar de todas maneras. No, no podés vacunar a una persona si no tenés las acreditaciones necesarias para vacunar a una persona. Entonces, cuando hablamos además del sur global, habría que definir qué es también, se comparan países como los latinoamericanos con África o India, y las problemáticas sociales y sanitarias de estas regiones comparadas con las nuestras, algunas son similares y otras no lo son. Entonces, los programas de intercambio, si se gestionan desde una concepción donde todo es igual, el estudiante que va a África piensa que puede hacer lo mismo que puede hacer en la Argentina, lo cual no es verdad, el contexto africano no es el contexto argentino. Entonces, cuando uno piensa programas de intercambio desde una perspectiva intercultural y toma ejes como el aprendizaje y servicio del cual estamos hablando acá, o meramente acciones voluntarias, independientes, todos los domingos nos vamos a la Asamblea Popular de Dorrego a ayudar en la olla popular. Vos tenés al menos dos visiones. La de yo voy por filantropía a ayudar a los pobres que no comen, o voy porque en ese proceso voy a entender el contexto político, social, económico, por lo cual esas personas no comen, y yo voy a aprender también de esas personas aportando lo que puedo hacer un domingo a la mañana, en el supuesto caso de que los estudiantes se quieran levantar un domingo a la mañana, que es otro tema a tener en cuenta cuando uno planifica acciones de este tipo, ¿sí? Entonces, la cuestión es, y levanto alguna de tus palabras, vos no venís con un proyecto que bajás a la comunidad. Lo que nosotros intentamos hacer desde nuestros programas de intercambio siempre fue, nosotros dialogamos con la comunidad desde una institución como es la Flaxo Argentina, con todo lo que eso implica en el mundo de la academia, institucionalmente, etc., y pensamos en la comunidad y con la comunidad cuál es la mejor acción que los estudiantes internacionales que forman parte de esta institución pueden, en un tiempo acotado, aportar a ese conjunto comunitario. Y a la vez, cuál es el aporte que esa comunidad le va a hacer o le va a dejar a nuestros estudiantes, independientemente de la subjetividad de cada estudiante que pueda aprender por sí mismo distintas cosas. Obviamente no todos los estudiantes entienden lo que están haciendo de la misma manera, y está el capital cultural propio, el background, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tratamos de pensar cuando gestionamos desde esa perspectiva es que el estudiante, y que hoy es una de las grandes discusiones en la educación internacional para la globalización o para generar ciudadanos globales, es una de las grandes discusiones que se está teniendo, no solo adquiere una habilidad que le va a permitir generar negociaciones en el mercado de trabajo, sino que lo que va a adquirir es una visión del mundo en el cual se va a insertar en el mercado de trabajo. Entonces, es una perspectiva muy distinta, y nosotros tratamos en los artículos del libro de mostrar que hay un debate abierto, que es lo que decía Dani, no cerramos nada, nos hicimos un montón de preguntas que todavía, por supuesto, no tenemos las respuestas. Algo más, para no ser injusta también con otro artículo que me parece que responde un poco a esta pregunta, que es el trabajo de David Navarrete, que formó
formó parte del proyecto de CONACYT de movilidad de estudiantes indígenas, entonces hace un seguimiento y un detalle sobre esa política específica de CONACYT.